Hoy vamos a hablar sobre varias cosas, bueno, específicamente sobre dos cosas. Les voy a dar una lista de 11 libros que ustedes deberían leer durante este año 2022 y también vamos a hablar, ya que todo el mundo está hablando de eso, sobre lo que pasó en los Óscares entre Will Smith, que golpeó a Chris Rock durante las premiaciones de los Óscares. Si no me conoces, mi nombre es Andrea Guachaya y esto es Una Voz Conservadora en Medio del Caos. Bueno, yo ya tenía este episodio planeado ya hace tiempo. Iba a ser específicamente acerca de libros que yo les voy a recomendar leer durante este año 2022. Muchos de estos libros, o varios de ellos, ya los he leído, por eso los estoy recomendando, pero hay algunos otros que yo misma tengo en mi lista de lectura para este año, así que quería darles una lista brevemente para que ustedes puedan considerar leer algunos de ellos. Así que les voy a dar básicamente el título, un poco de background acerca del autor, en los casos en los que sí sepa algo acerca de los autores, y también les voy a dar un súper breve resumen acerca de qué se tratan estos libros y por qué me parece importante que los leamos. Y bueno, al final de este episodio, como ya les comenté, vamos a hablar un poco sobre todo este súper escándalo acerca de Will Smith, una broma que se hizo acerca de su esposa durante los premios de los Óscares este año, que pasó este domingo de hecho. Y bueno, empecemos directamente con la lista de libros. Para comenzar, uno de los primeros libros que quisiera recomendar es el de Love Thy Body o Ama tu Cuerpo, que fue escrito por Nancy Pearcey. Ya lo había recomendado antes porque yo ya leí este libro, no me acuerdo si el año pasado o hace 2 años, pero es muy bueno. Este fue publicado en 2018 y habla específicamente sobre ideologías que ahora están muy de moda, como el feminismo, la ideología de género, la eutanasia y otros temas. Y aparte de dar una visión bíblica acerca de estos temas, lo que hace principalmente es dar datos estadísticos acerca de cuáles son los resultados que están teniendo estas ideologías y cosas así. Es súper útil. Al final del libro tiene un montón de referencias bibliográficas que son los que utiliza Nancy Pearcey al momento de escribir el libro. Después tenemos este libro que es Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio. Este yo no lo leí, lo tengo en mi lista de lectura de este año. Este fue escrito por Guadalupe Bataillán. Guadalupe Bataillán es una mujer joven, tiene 23 años a este punto si no me equivoco. Ella es argentina, no estoy segura exactamente qué estará estudiando en la universidad o si ya ha estudiado algo, pero es una activista pro vida argentina. El 2020, justo el año de la pandemia, sacó un libro llamado Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio, haciendo referencia a este tema de la salud reproductiva, del aborto, etcétera, que tantas mujeres en Argentina apoyan. Como ustedes saben, el movimiento feminista en Argentina es muy fuerte en muchas ciudades, así que ella saca este libro con la idea de poder dar una visión más real de qué es realmente el aborto y qué es lo que implica para las mujeres. Muchas mujeres piensan que es revolución o que es libertad reproductiva o libertad sexual, lo que sea, o liberación, pero ella lo que les explica mediante el libro es que en realidad es un negocio, no es una revolución ni algo bueno para la mujer. Eso es todo lo que sé acerca de qué se trata. Ese también está en mi lista de lectura. Otro que también está en mi lista de lectura es 1984. 1984 es un libro que fue escrito por George Orwell. George Orwell fue un autor inglés nacido en India en 1907 y murió en 1950, de hecho tuvo una vida bastante corta. En 1949 él escribe un libro llamado 1984. Se trata sobre una distopia social en la que hay revolución. Hay una revolución social a nivel mundial. Hay un Big Brother, creo que le llaman, que es como el que domina toda la tierra y más o menos te explica cómo es que reacciona la gente, algo por el estilo. Lo que sí he escuchado yo, y por eso tengo interés en leer este libro, es que este libro de 1984 es muy parecido a un libro que escribió Aldous Huxley llamado Un Mundo Feliz. Para los que conocen Un Mundo Feliz, o bueno, en todo caso para los que no conocen Un Mundo Feliz, este es un libro súper interesante en el que Aldous describe un mundo en el que se tiene como un gobierno centralizado a nivel mundial
que escoge qué va a hacer cada persona para mejorar su mundo o para hacer un mundo feliz. Entonces dividen a las personas en 4 categorías, si no recuerdo mal, que son los alfa, que son los líderes, beta, gamma y delta. Los delta, si no me equivoco, llegarían a ser como la clase trabajadora. En este mundo feliz ya no existe la reproducción sexual normal en el que una mujer y un varón tienen un hijo, sino tienen laboratorios donde el gobierno mismo va creando bebés y de acuerdo al trabajo que quiere que tengan en el futuro, los va acondicionando fisonómicamente o editándolos genéticamente, etcétera. Entonces es así que el gobierno central mundial termina teniendo simples peones que nunca cuestionan al gobierno, sino que están totalmente felices, entre comillas, sirviendo al gobierno con la tarea que se les ha dado o las actividades que se les ha dado. Ya no existen las mujeres que se embarazan o las familias que tienen niños y que son felices y que les gusta, nada, todo es promiscuidad sexual, eso es lo más común. Y todas las personas que sí quieren tener todavía bebés, quieren tener familias, defienden los valores, valores cristianos se podría decir hasta cierto punto, son excluidos completamente, se los manda a la selva y se los tiene como una atracción turística porque son como salvajes en el libro. Que yo tenga entendido, 1984 es algo muy parecido y la razón por la que me parece importante leerla es porque George Orwell, igual que Aldous Huxley, es como que se adelantan a lo que ellos ya veían que iba a pasar en el mundo. Es decir, ellos ya en su tiempo saben que en el futuro muy probablemente se va a despreciar el núcleo familiar, se va a despreciar lo que es la mujer, lo que es el hombre, ya no va a haber definiciones, va a haber un gobierno que quiere tomar control de todos a nivel mundial y la gente se va a dejar llevar simplemente por este tipo de cosas o por el gobierno, por lo que dice el gobierno, por la propaganda que ve y todo eso. Y me parece muy importante, he escuchado a muchos conservadores desde el 2020 hablando de este libro precisamente porque ven que tiene ciertas similitudes con lo que está pasando hoy en día. Así que bueno, este también está en mi lista. Si bien no es un libro exactamente de que te dé estadísticas ni nada, es una novela, literal, es una novela ficticia o en el ámbito del género de la ciencia ficción, pero sí tiene cierta conexión con lo que está pasando actualmente. Después, el otro libro, y bueno, nótese que todos estos 4 libros que les estoy dando inicialmente tienen que ver con la revolución de ahora, las ideologías de izquierda, el aborto y todo eso. Entonces todos esos tienen que ver con estos temas, por eso los puse los 4 juntos. El otro libro que afortunadamente me lo han regalado este año en mi cumpleaños unos, amigos, estudiantes míos, es el de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Este libro yo ya lo quería leer desde el año pasado, pero no lo quería comprar por Kindle porque es muy caro y no lo encontraba en físico tampoco en ningún lado. Gracias por regalármelo a los que me lo dieron. Este libro fue escrito por 2 personas, por Agustín Laje y por Nicolás Márquez. Ellos dos publicaron este libro el 2019 y este específicamente habla acerca de cómo la izquierda está como que pervirtiendo a la sociedad o inmiscuyendo ideologías por debajo para que la gente pelee por ideologías de izquierda, básicamente como un lavado de cerebro de la juventud de hoy y cómo esto se está metiendo tanto en el entretenimiento, en las noticias, en todo lado, en las escuelas también, y cómo esto está afectando. De hecho, es como que intenta explicar cómo el comunismo o cómo gobiernos que son comunistas, creo que hablan incluso de la Unión Soviética también un poco, cómo estos se han inmiscuido tanto que están logrando cambiar la mentalidad que tiene toda una nueva generación, que es nuestra generación. Así que me parece muy relevante para el día de hoy. Bueno, antes de continuar a los siguientes, tengo 3 libros más que caen dentro de la misma categoría o son parecidos. Antes de pasar a esa parte, quisiera hablarles de nuestro primer sponsor. De hecho, hoy día
En vez de tener solamente un sponsor, tengo dos, así que estoy feliz por eso. El primero es Cusillo Style. Cusillo Style es una compañía, es un negocio, se dedica a hacer diseños de moda urbana. Es una marca de ropa que fusiona la comodidad de una prenda deportiva o casual con el hermoso aspecto visual del aguayo. Como ustedes saben, el aguayo tiene una estructura bastante rígida, pero con este material que ellos utilizan, aparte del aguayo en sus prendas, se hace muy fácil moverse. La costura hace que las prendas puedan soportar movimientos bastante amplios, por tanto se puede utilizar tanto en un ambiente casual como también se puede utilizar en un ambiente deportivo. Si quieres hacer deportes, este material que utilizan, estas telas que utilizan son bastante cómodas. Cusillo Style, si bien tiene una central aquí en La Paz, y de hecho los dueños del negocio o los fundadores del negocio son de aquí de La Paz, también tienen envíos a nivel nacional. Yo les voy a dejar los datos de la compañía de Cusillo Style en la descripción aquí abajo, pero lo que quiero recalcarles es que si ustedes quieren adquirir alguna prenda de Cusillo Style, ustedes pueden acceder al 10% de descuento utilizando el código Una Voz Conservadora 2022. Ellos tienen tanto conjuntos como poleras, crop tops, chaquetas, hoodies, canguros. Justo hoy día no estoy utilizando ninguno. Los que están viendo esto en YouTube pueden ver cuáles son los tipos de diseños que ellos tienen. Si hay alguno que les guste, de nuevo ustedes tienen 10% de descuento utilizando el código Una Voz Conservadora 2022. Ahora sí, volvamos a los siguientes 3 libros que igual caen más o menos dentro de la misma categoría. Estos 3 libros, hay uno que fue escrito por un boliviano, uno de ellos fue escrito por un inglés, el otro es de un americano. Los libros que son del inglés y del americano que les voy a mencionar son libros que están en inglés. Lamentablemente, por el momento que yo sepa, ninguno de los 2 libros los han traducido al español, aunque podría ser que uno de ellos sí. Pero si tú eres alguien que tiene cierto conocimiento de inglés, te beneficiarías mucho de poder leer alguno de estos libros, y lo más probable es que los puedas encontrar o los puedas adquirir por medio de Amazon. Si tienes una Kindle o si tienes un ebook o algo por el estilo, puedes acceder a estos. El primer libro que voy a recomendar, este es de un espía boliviano que ya falleció, se llamó Álvaro Alarcón Ascui, que utilizaba como alias o como seudónimo en sus libros el nombre Iván Petrovich. Este libro del que yo estoy hablando es Alerta Bolivia, de hecho se los voy a mostrar aquí. Alerta Bolivia. Alerta Bolivia fue escrito por Iván Petrovich, bueno, aquí está el nombre, pero ese era simplemente el seudónimo de este espía boliviano. También fue pastor metodista. Fue entrenado a muy temprana edad en Alemania, y bueno, él vivió en el tiempo en el que se vivía la Guerra Fría. Entonces, bueno, él trabajó en varios cargos con algunos partidos políticos durante su vida. También trabajó en Argentina, después en Bolivia, después tuvo un tiempo de trabajar, no estoy 100% segura si era Suecia o Suiza, pero uno de los dos sí. Y en 1989 él decide publicar este libro que se llama Alerta Bolivia, en el que su intención es alertar a los bolivianos de que la Unión Soviética, como también hasta cierto grado Estados Unidos, es lo que él habla en el libro, están intentando como que adoctrinar a la gente en países tercermundistas como Bolivia y otros países, para hacer que nosotros no gastemos nuestros recursos naturales y simplemente sirvamos para guardar los recursos naturales y que ellos los puedan utilizar cuando ellos quieran. Principalmente se enfoca en el lado comunista, en el adoctrinamiento comunista que sale principalmente de la Unión Soviética en ese tiempo. Actualmente se podría decir que Rusia y China son los que están incentivando este adoctrinamiento comunista para debilitar a países como Bolivia y a países en realidad alrededor del mundo, incluyendo potencias mundiales. Así que él hace... Este libro sí estaba en mi lista de lectura de este año, ya lo terminé, de hecho no es muy largo, es bastante corto. Lamentablemente es un libro que no ha tenido no tiene un gran número de libros que han sido publicados en la primera y segunda edición, pero por lo que yo he escuchado todavía se puede encontrar en algunos lugares en La Paz específicamente.
Creo que hay el pasaje Núñez, por ejemplo, donde se puede comprar libros. Alguien me comentó que encontraron, o sea, que vieron que estaban ofreciendo este libro en estos lugares donde se venden libros. Así que podría ser que lo encuentren. Yo lo recomiendo muchísimo. No estoy de acuerdo con todo lo que dice el autor, pero es muy, muy buen libro, en especial la primera mitad del libro, que advierte acerca de qué tipo de técnicas estaba utilizando o utilizan los comunistas para adoctrinar en países como este. En cuanto a la educación, se meten dentro de la iglesia a predicar lo que se conoce como la teología de la liberación, etc. Y como Álvaro Alarcón Asquith fue también pastor metodista y pudo ver desde adentro cómo es que se estuvo inmiscuyendo la Unión Soviética, intentando adoctrinar incluso a personas que dicen ser cristianas o que profesan el cristianismo. Es muy, muy interesante porque es información de primera mano. Ustedes pueden encontrar más información sobre este autor, sobre este personaje boliviano, en esta nota de periódico que les estoy mostrando en pantalla, que es sobre Escorpios, un espía boliviano, si no me equivoco se llama la nota de periódico, que hicieron en conmemoración a la vida de Álvaro Alarcón Asquith, cuando él falleció. Bueno, en realidad se publicó la nota mucho después de que él falleció, porque él murió en el 2005, pero en esta nota de periódico se explica bastante más acerca de su biografía, qué tipo de trabajos estuvo haciendo durante décadas, y todo eso. Después, el siguiente libro que quiero recomendar se llama The Strange Death of Europe, Immigration, Identity, Islam. La extraña muerte de Europa, Inmigración, Identidad e Islam. Este libro fue escrito por Douglas Murray, no estoy segura de si lo estoy pronunciando bien. El autor es británico, es un comentarista político, es muy capo. Yo lo conocí porque fue entrevistado por Albert Mohler. Para los que conocen a Albert Mohler saben que es un pensador americano que tiene una plataforma llamada Thinking in Public, donde normalmente invita a personas para entrevistarlas acerca de libros que han escrito. Principalmente lo hace con autores de libros que le han parecido interesantes. Y bueno, yo llegué a conocer a este Douglas Murray porque fue entrevistado por Albert Mohler, si no me equivoco. Y es muy capo. Ha escrito varios libros, si no me equivoco, pero este es uno de ellos, que fue publicado en 2017. En resumen, lo que hace este libro es explicar cómo es que la Unión Europea o Europa en general ha sido arrastrada a tener que recibir literalmente millones de inmigrantes proviniendo de Asia y de África, también de Latinoamérica hasta cierto grado, pero más que todo de Asia y África, en sus países. Esto, como muchos tal vez ya saben, ha sido y sigue siendo un problema bastante grave en Europa actualmente, porque se ha permitido que entre mucha gente, principalmente varones musulmanes, a Alemania, Italia, Austria, Inglaterra, etcétera, Francia. Y lo que han estado viendo durante estos años, desde el 2015, que ha sido el tiempo donde ha habido la mayor crisis de inmigración, desde el 2015 se ha visto que muchos de estos musulmanes no se han adaptado realmente a la vida en Europa, sino más bien que siguen con sus hábitos o con sus costumbres musulmanas, que incluso ha llevado a que haya crímenes de musulmanes en contra de la gente que vive en estos países, súper grave. Si ustedes leen el libro, ojalá que alguno quiera leerlo, es muy, muy interesante, tanto que a veces empiezo a leerlo. Ese lo tengo en Kindle porque no lo pude comprar en físico, pero es tan interesante que a veces no puedo dejar de leer y me falta el tiempo para leerlo. Es un libro bastante extenso, y lo interesante es que él habla mucho de varios casos en los que ha habido grupos musulmanes, ni siquiera necesariamente radicales, sino simplemente musulmanes que siguen su fe, que dice que si ves infieles, y peor si están hablando en contra de los musulmanes o en contra del Islam, tú tienes que matarlos. Entonces ha habido bastantes decapitaciones, ataques con bombas, ataques frustrados también que la policía ha logrado desmantelar antes de que ocurran. Y todo eso. En Austria misma, cuando yo estaba viviendo allá, hubo un ataque terrorista, si no me equivoco era de alguien de Marruecos, no estoy 100% segura, pero que yo sepa era de alguien de un background musulmán. Entonces eso mismo se ha dado.
en varios países, en Francia, en Inglaterra, en Austria. No estoy segura si en Alemania se han reportado varios de estos casos, pero son cosas que están pasando y que nadie quiere hablar por miedo a que se los llame racistas. Pero bueno, alguien tiene que decir algo. Entonces este Douglas Murray ha escrito valientemente este libro porque yo les digo, al leer el libro me di cuenta de que muchas de las personas que se atreven a hablar en contra del Islam las matan. Literalmente han habido varios autores, presentadores de televisión, etcétera, que han sido decapitados, musulmanes se han entrado a sus casas para matarlos, muchos de ellos necesitan policía, o sea, alguien que los proteja constantemente como guardaespaldas, porque corren el peligro de que estos musulmanes los maten porque ellos han dicho algo en contra de su religión. Entonces es muy grave y realmente leyendo el libro me di cuenta de cuán valiente es Douglas Murray al haber hablado de este tema. Después está, por lo menos en esta sección, este es el último libro, este es el 7º libro que les estoy recomendando, es Fault Lines, The Social Justice Movement and Evangelicalism Looming Catastrophe. Este se trata del movimiento de la justicia social. Este fue escrito por Buddy Boham, que es un teólogo, pastor, es un autor americano, y lo que quiere hacer él es explicar cuán incongruente y cuán incoherente e hipócrita es este movimiento de la justicia social que se está viendo en Estados Unidos específicamente. Este libro fue publicado en 2021 y de hecho una de las razones por las que lo publicó Buddy Boham es porque vio todo este lío tremendo que se dio a raíz de la muerte de George Floyd, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que era un afroamericano que estaba drogado. Después en los juicios y todo eso se llegó a evidenciar esto, estaba muy drogado. Probablemente, o bueno, de hecho creo que confirmaron que fue eso lo que causó su muerte realmente. Pero bueno, el 2020, si no me equivoco, es cuando hubo un montón de protestas, etcétera, porque George Floyd murió supuestamente porque un policía lo había matado, entonces dijeron que era por racismo, etcétera. Entonces lo que busca hacer Buddy Boham en este libro es desmantelar un poco esto de la justicia social, el movimiento de la justicia social, como también explicar cómo está afectando la teoría crítica y la teoría crítica racial a la gente en general y cómo se manejan a las masas con este tipo de cosas o con este tipo de noticias aisladas. Entonces, libro muy interesante. Por lo menos yo no conozco a casi nadie en español, o sea, Mamela Fiallo, Agustín Laje o alguien más que sea conservador, Miklos Lucas tal vez habla de eso, pero no conozco a muchos de ellos que estén hablando acerca de qué es la teoría crítica y qué es la teoría crítica racial, si bien es algo que nosotros podemos ver incluso en nuestro propio país. Probablemente yo ya tenía planeado hacer un episodio hablando específicamente acerca de eso, porque es algo que está llegando aquí y va relacionado un poco con lo que habla este autor, Iván Petrovich, en su libro, acerca de cómo se está metiendo, cómo hay grupos comunistas que se están metiendo sí, o sea, se están metiendo aquí a países de tercer mundo a intentar convencernos de que el comunismo es lo mejor, cuando en realidad no lo es, y utilizan este tipo de teorías como la teoría crítica y la teoría crítica racial para adoctrinar a la juventud de hoy y a los niños incluso estas cosas se enseñan en los colegios. Así que bueno, ese es un libro más que yo tengo personalmente en mi lista de lectura de este año. Y bueno, ahora quiero hacer una pausa más para hablar sobre sobre el segundo sponsor, el segundo patrocinador de este podcast. Esta es la librería El Peregrino. La librería El Peregrino es una librería cristiana que está ubicada en Santa Cruz. Yo les voy a dejar los links a la librería en la descripción. Tienen página de Facebook, también tienen WhatsApp por donde los pueden contactar para ver su catálogo y todo eso, pero lo que yo les recomiendo más es que ustedes vayan a su página de Facebook, porque es ahí donde constantemente están publicando qué libros tienen, qué libros les han llegado, más o menos de qué tratan cada libro. A veces ponen como una breve descripción de los libros que ellos tienen en su librería para que la gente pueda ver si quiere adquirirlos para poder leerlos. Y ellos tienen, afortunadamente, igual que Cusillo Style, tienen envíos a toda Bolivia. Recientemente a mí me llegó este libro que me mandaron los de El Peregrino, que lo voy a leer pronto. Se trata sobre los pactos.
Y bueno, como les digo, tienen ellos envíos a toda Bolivia, así que donde sea que estés puedes pedir, puedes ordenar un libro. Ellos tienen, me comentaron, un grupo de WhatsApp donde normalmente envían novedades, también publican algunos temas sobre descuentos que tienen, también promociones. Así que si ustedes desean unirse a este grupo de WhatsApp que ellos tienen, donde constantemente están publicando de esta información, ustedes pueden contactarse con ellos directamente para que ellos los puedan incluir en este grupo. Muchas gracias a la librería El Peregrino por el envío de este libro y también por ser sponsor, nuevo sponsor de este podcast. Y bueno, vamos a continuar a la última parte. Estos son 4 libros más. Ya estamos por el 8º libro. Lo que me parece importante es que en todos los otros libros que les estoy recomendando se habla y se desmantela bastante ideologías como el feminismo, el comunismo, corrientes ideológicas que están de moda ahora y que están afectando a los jóvenes. Lo que me parece importante para poder combatir esto es que nosotros conozcamos a Dios realmente. Porque si no lo conocemos y no conocemos la verdad que es Jesucristo, si no conocemos el Evangelio, es muy difícil que podamos combatir nada de lo que está pasando actualmente y tampoco podemos ofrecer una solución real a lo que está pasando. Así que lo más importante me parece es conocer a Dios y saber qué es lo que realmente Él quiere de nosotros, cuál es el propósito que Él nos ha dado a nosotros y ver el contraste de cuán santo es Dios, cuán pecaminosos son los hombres. Por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo en el mundo, incluyendo hombres biológicos compitiendo con mujeres en competencias de natación, como es en el caso de Lia Thomas. Lia Thomas, que es en realidad un varón que está compitiendo con mujeres. Entonces me parece importante que nosotros conozcamos a Dios lo más profundamente que podamos y que seamos diligentes en esto para poder aplicar lo que aprendemos de Él y lo que aprendemos en la Biblia en nuestras vidas y que de ese modo realmente podamos ser sal y luz para la sociedad. Obviamente el primer libro que ustedes van a leer para esto es la Biblia como tal. Así que bueno, espero que todos estén haciendo devocionales o tengan la costumbre de leer la Biblia todos los días, aunque sea unos cuantos capítulos, para poder reflexionar y poder buscar la forma de aplicar las cosas que ustedes aprenden en sus vidas diarias. Pero aparte de leer la Biblia, hay varios libros que les voy a recomendar ahora que me parece que son muy relevantes para nuestra época. En realidad siempre son relevantes. Uno de ellos es este que estoy agarrando aquí. Este es un libro que fue escrito por R.C. Sproul. Muchos de ustedes lo conocen, él era presbiteriano, murió hace, no estoy segura, probablemente hace 4 o 5 años o algo por el estilo. Y uno de los libros más recomendados que yo he escuchado de teólogos en general ha sido La Santidad de Dios. Y lo tenía yo ya hace como 2 años. Pero de hecho hasta hace más, creo que desde el 2018. Y bueno, aquí ya tengo mi marquita porque lo estoy leyendo actualmente. Es realmente muy bueno. Este fue escrito por R.C. Sproul. Él fue autor americano, un pastor, teólogo, fue fundador, si no me equivoco, fue el fundador principal de Ligonier Ministries, que es súper conocido, y también daba clases en si no me equivoco, era un canal de radio o algo así, que era Renewing Your Mind, renovando tu mente. Incluso han traducido bastantes de sus materiales en español o al español. Este libro, por lo que tengo entendido, fue publicado en 1998, es decir, hace bastante tiempo. Y bueno, en resumen, lo que hace el libro es hablar sobre la santidad de Dios y cómo vemos su santidad reflejada en toda la Biblia. Lo que es interesante, por el momento es lo que yo he estado leyendo, es que R.C. Sproul no se escapa de las cosas difíciles de entender que están en la Biblia. Por ejemplo, las guerras que hay, cuando Dios manda matar a algunas personas, cuando hay personas que se mueren por disciplina de Dios y cosas así. Él no se escapa de esos temas que parecen bastante complejos, difíciles de entender, porque claro, mucho escuchamos de que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, pero pocas veces escuchamos cuán santo es Dios, cuán justo es Dios y cuánto castigo merecemos nosotros por nuestros pecados. Así que él no se escapa de hablar de todas esas cosas complicadas que hay en el Antiguo Testamento, perdón. Así que, y bueno, se los recomiendo mucho porque es un súper buen contraste entre cuán santo es Dios, cuán pecadores nosotros somos y cuán misericordioso es Él al darnos salvación en Cristo si nosotros confiamos
en su sacrificio si nosotros creemos en Cristo. Así que bueno, este es uno de los libros. Después otro que yo ya lo leí, y también lo recomendé porque estaba lo comenté un poco en otro video que hice, es Not Part of the Plan, Trusting God with the Twists and Turns of Your Story. Lamentablemente este libro no está en español todavía, ya me he fijado. Hay otros libros de Kristen Clark y Bethany Beal que sí están publicados en español, pero este lamentablemente no. Pero de todos modos, para los que sepan inglés, pueden adquirir este libro por Kindle o por algún otro medio, porque en físico, a menos que esté en Estados Unidos, no sé si lo vayan a poder conseguir, pero se los recomiendo muchísimo. En español el título llegaría a ser algo así como no era parte del plan, confiando en Dios en las vueltas y giros de tu historia. Este fue escrito por las hermanas Kristen Clark, Bethany Beal. Ellas son fundadoras de Girl Defined, que es un ministerio para mujeres específicamente. Este libro fue publicado el 2021, es decir, el año pasado, y trata en general sobre cuán soberano es Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra historia, y que al final, por más que las cosas salgan mal o por más que las cosas no vayan como nosotros planeamos, Dios está en absoluto control de cómo nuestra historia se está desarrollando en esta vida. Así que es muy bueno, ya lo había comentado un poco en otro episodio, así que tal vez les voy a dejar el link para que puedan ver un poco más de comentario acerca de por qué han escrito este libro, más o menos de qué hablan en sus capítulos y todo eso. Pero mientras tanto pasémonos al siguiente libro. Este es el 10º libro, se llama El Patrimonio Espiritual, fue escrito por Bodhi Boham, el mismo autor que ya había mencionado. De nuevo, él es autor, teólogo, pastor americano. Más importantemente, él es padre de 9 hijos y esposo de una sola mujer, como dice la Biblia que los hombres deberían ser, esposos de una sola mujer. Este libro fue publicado el 2007. Por lo que yo tengo entendido, este libro va dirigido específicamente a padres en general y la idea es darles como una visión bíblica de qué es ser padre, cuál es el rol que tiene un padre y cuán importante es que los padres discipulen a sus hijos en la palabra del Señor. Así que es muy, muy buen libro, yo tengo entendido, no lo he leído, tampoco he leído ningún resumen ni nada acerca del libro, pero sé que es muy bueno. En mi iglesia actualmente, si no me equivoco, lo están leyendo, o creo que el pastor de mi iglesia lo está enseñando en una reunión que se tiene específicamente para la edificación de familias. Así que quien quiera que seas, ya seas soltero, casado, con hijos, sin hijos, padre, madre o lo que sea, te recomiendo leer este libro porque seguramente que te va a ayudar y es algo que va totalmente en contra de lo que dice la sociedad hoy en día, que para comenzar es no tengas hijos porque es un asco, no te cases porque también es una macana, es una molestia, es como una esclavitud, es como vivir en esclavitud, en especial a las mujeres se nos dice eso. Así que les recomiendo mucho leer este libro. Hay algunos otros libros muy buenos de Bodhi Boham, pero bueno, los dejo con este que también está en mi lista. Es una súper buena exhortación a los papás a tomarse en serio su rol de padres de forma bíblica. Otra persona que es súper capa exhortando, y de hecho es la persona que más graves exhortaciones he visto, o sea, que ha hecho en algún libro. Y este autor es J.C. Ryle. Este es el último libro en mi lista de recomendaciones para este año. Libro número 11 se llama La Santidad. Se los voy a mostrar, lo tengo aquí. O bueno, no es La Santidad, en realidad es Santidad. Este libro fue escrito por J.C. Ryle en 1877. A J.C. Ryle se lo conoce como un pastor teólogo anglicano. Muy, muy, muy capo. Tiene varios libros que he leído de él. Este es el primer libro, de hecho, que yo leí cuando fui cristiana, o sea, cuando me convertí al cristianismo. Este es el primer libro que leí. Lo primero que noté que me parece muy, muy necesario para las personas cristianas y no cristianas en el día de hoy es que él hace la diferenciación entre qué es la justificación y qué es la santificación. La justificación es algo que lo hace Dios. Él te justifica por medio del sacrificio de Cristo. La santificación, pero es lo que proviene o lo que le sigue a la justificación, que significa que tú constantemente estás siendo santificado, constantemente estás siendo exhortado por Dios, por su palabra, por hermanos en la iglesia, para que tú puedas vivir una vida cristiana que realmente glorifique a Dios. Y es algo progresivo, no es como que tú eres cristiano y sigues pecando.
más bien todo lo contrario. Si tú eres cristiano, Dios te ha justificado, por ende, como resultado, como un fruto de esa fe que tú tienes en Cristo, vas a crecer en santidad, vas a crecer y vas a ser más como Cristo cada día. Entonces no es como que te puedes quedar estancado y seguir pecando, o quedarte estancado y más bien pecar más de lo que pecabas antes, sino todo lo contrario. Entonces esto me parece muy importante. Y por otro lado, es un libro bastante extenso. O sea, y si ven un poco, las letras son súper chiquititas, así que es súper grande. Entonces J.C. Ryle cubre bastante acerca de la santidad en este libro, principalmente aplicado al hombre, cómo el hombre es santo y por qué es que nosotros llegamos a ser santificados, porque primero somos justificados. Pero durante el libro también habla y da exhortaciones a los padres y les dice básicamente: ustedes no se ocupan de enseñar a sus hijos, se contentan con enseñarles la Biblia un ratito en la mañana y un ratito en la noche. Y yo cuando leí eso decía, wow, ahora los papás no hacen ni eso. Y no estoy hablando de todos los padres, yo conozco padres que sí son diligentes con enseñar a sus esposas, a sus hijos, madres que les enseñan a sus hijos también, los instruyen en la palabra del Señor, pero también hay muchos otros padres que nunca hacen eso, por más que se dicen ser cristianos. Y él al momento de decir, o sea, hay algunos padres que se contentan con orar un ratito en la mañana, orar un ratito en la noche y leerles un ratito la Biblia a sus hijos. Y qué mal, porque deberían ser más diligentes. Yo digo, wow, o sea, si él viera a los padres de hoy en día, cuánto peor sería o cuán más grave sería su exhortación, o cuánta decepción tendría él de cómo son los padres cristianos hoy en día. Así que me pareció una muy buena exhortación. El contexto en el que él vivía y el tiempo en el que él vivió, tal vez incluso los padres eran muchísimo más diligentes y por eso a él le parece tan escandaloso que los papás solamente oren un ratito y lean un ratito la Biblia con sus hijos, cuando en realidad debería su vida tratarse de estar instruyendo a sus hijos constantemente en la palabra y que se tomen el tiempo de hacerlo, más del tiempo que se toman o que se tomaban en ese tiempo. Entonces me parece una súper buena exhortación. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar del tema de Will Smith, su esposa, qué pasó en los Óscares y más o menos si hay alguna perspectiva bíblica que pueda haber. En realidad yo voy a dar más mi opinión acerca de por qué creo que ha sido tan escandaloso todo el tema. Pero antes los invito a leer el último artículo que escribimos o que publicamos en Tasting the Ocean, que es nuestro ministerio asociado, que de hecho estuvo presente o ya empezamos con antes de que empecemos con el podcast. Está desde el 2019. El último artículo publicado lo escribí yo y de hecho estaba escéptica acerca de decir qué edad tengo, porque normalmente piensan que soy muy joven porque supuestamente me veo joven, a veces piensan que sigo en colegio, lo cual no es cierto. Y bueno, yo escribí este artículo más o menos como dando una reflexión acerca de las cosas que yo aprendí cuando cumplí, o en estos 28 años de vida. Hace poco cumplí 28 años y me ponía a pensar en eso porque cuando cuando mi mamá tenía 28 años, ella se casó con mi papá a sus 28 años exactamente. Entonces para mí llegar a mis 28 fue como que wow, acabo de alcanzar la edad en la que te vuelves un adulto de verdad. Esa era más o menos la perspectiva que yo tenía. Así que escribí el artículo más o menos explicando un poco explicando cosas que yo aprendí en estos 28 años, pero más específicamente por este hecho de haber cumplido 28 años y tal vez no tener todas las cosas que yo pensé que iba a tener, que yo sé que es algo que sienten muchos jóvenes o muchos jóvenes adultos o adultos en todo caso, que a veces sienten que no tienen todo lo que debían tener, no han cumplido todo lo que ellos querían cumplir, están decepcionados a veces y qué sé yo. Entonces yo lo escribí desde mi perspectiva y haciendo una reflexión precisamente con eso de los 28 años y porque mi mamá se casó a los 28 años y todo eso. Entonces los invito a leer ese artículo, ojalá sea de bendición para alguien. Y bueno, el lunes, cuando me levanté, ¿era el lunes? Sí, el lunes. Cuando me levanté en la mañana, creo que en el desayuno o algo, estaba viendo Facebook. Y de repente vi como que un meme acerca de Will Smith y después dije, o sea, normalmente es como que haces scroll y ves más cosas, ¿no? O sea, ves un meme y otro meme y noticias y la publicación de alguien, qué sé yo.
Y ese día literal es como que seguía siendo así y todo era sobre Will Smith, Will Smith, Will Smith, Red Uno y The Economist y The New York Times y todos los periódicos habidos y por haber, todos estaban hablando de la misma historia. Y cuando me puse a leer mejor, había sido la historia de que Will Smith le había dado un súper sopapo a Chris Rock durante los Óscares. Ahora, para los que no saben lo que ha pasado, lo cual me parecería muy raro porque creo que todo el mundo que tiene Facebook o cualquier tipo de red social sabe de esta historia porque ha aparecido en todos lados, lo que ha pasado es lo siguiente. En los Óscares que fueron celebrados el domingo, si no me equivoco, a menos que haya sido el sábado, pero creo que sí fue el domingo, por la noche, lo que ocurrió fue que Chris Rock, a quien se le dio la tarea de presentar unos premios al mejor documental o a la mejor película documental, algo por el estilo, a Chris Rock, que es comediante, se le ocurrió hacer bromas acerca de los actores en general. De hecho, si ustedes alguna vez han visto estas premiaciones de los Óscares, siempre pasa lo mismo. Se le da la tarea a alguien de que haga la presentación del premio, etcétera, y por algún motivo, bien o mal, bueno o malo, las personas que presentan estos premios se hacen la burla, a veces hacen chistes tontos, chistes obscenos, a veces se hacen la burla de la gente o de las películas, de lo que sea, pero a veces ocurre esto, de que se hacen la burla de cosas, hacen chistes, no necesariamente por insultar, sino simplemente porque no sé, pero hacen chistes, me imagino que para hacerlo más entretenido, qué sé yo. Entonces, en este caso se le dio la tarea a Chris Rock de que presente los premios al mejor documental. Y a Chris Rock se le ocurre la idea de hacer una broma acerca de Jade. La Jade creo que es la forma en la que se pronuncia el nombre de la esposa de Will Smith. Se le ocurre hacer una broma acerca de Jade diciendo que tal vez algún día hagan una película acerca de un personaje, creo que es un personaje histórico, no estoy 100% segura, que no tiene cabello. Haciendo referencia, parece ser, a que Jade tiene alopecia. Para los que no conocen qué es alopecia, es cuando se te cae el cabello. Entonces Jade, les voy a tal vez poner alguna imagen, Jade no tiene cabello, o sea, está totalmente rapada porque parece que tiene esta condición médica, la que se le cae mucho el cabello. Ahora, si ustedes ven el videoclip donde aparece, no creo que se los ponga en este video, me parece una tontera, pero seguramente ya lo han visto. Está Will Smith, Chris Rock hace el chiste acerca de la esposa de Jade, acerca de que no tiene cabello, de que está, no calva, pero está rapada. Y Will Smith se ríe a carcajadas e incluso le aplaude a Chris Rock. Pero Jade pone cara de enojada. O sea, se siente indignada de que se hayan hecho la burla de ella y de su condición. Ahora, lo que no se sabe es si Chris Rock sabía que Jade tenía alopecia o simplemente hizo referencia a que anda con la cabeza rapada. Podría ser cualquiera de los dos. Pero lo que sí pasó es que, si bien Will Smith se ríe, incluso le aplaude y todo el tema, después de que Chris Rock hace el chiste, Will Smith se levanta, se sube al escenario, le da un sopapo a Chris Rock y después se va a sentar. Y Chris Rock obviamente reacciona muy sorprendido, como que ¿qué ha pasado? Y dice, wow, me acaba de sopapear Will Smith. Y Will Smith le grita desde el auditorio, no hables de mi esposa o no menciones el nombre de mi esposa, lo insulta y pareció como algo loable para mí al principio, porque dije, claro, es que él se hizo la burla de su esposa, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué se esperaba? ¿Que no haga nada? Pero bueno, hay cosas extrañas ahí. Lo primero que vamos a ver es lo siguiente, un análisis súper corto acerca de este súper escándalo. Para comenzar, los premios de los Óscares han perdido muchísima audiencia en los últimos años. Es porque a la gente ya le dejó de importar. Algunos dicen que es porque ya tenemos Netflix, Video Prime y todo tipo de cosas, de modo de que ya no son tan importantes las películas de Hollywood como lo eran antes. Entonces han perdido bastante audiencia en general y bastante importancia. Entonces, por un lado se dice que
todo este escándalo podría haber estado planeado precisamente porque los Óscares ya no tienen la relevancia que tenían antes. Entonces, ahora, para todos los que no tenían ni idea de que se estaban realizando los premios Óscar esta semana, ahora lo saben porque Will Smith le dio un sopapo a ¿cómo se llama? Chris Rock. Entonces es por eso que han conocido de que, los Óscar es cierto. Incluso para atraer atención hacia la película por la que Will Smith posteriormente fue premiado. Entonces eso por un lado. Lo que sí es bastante evidente es que Will Smith fue bastante agresivo. O sea, yo pienso que hay formas y formas. Inicialmente yo dije, está bien porque defendió a su esposa de un insulto, qué sé yo. O sea, tampoco me parece bien que Chris Rock se haga insultos así o haga bromas de ese estilo. Pero la realidad es que todos los que están ahí presentes, en especial como figuras públicas o personas que, no sé, o sea, asisten a este tipo de premiaciones donde hay comediantes, se hace bromas, etc. Tampoco era algo súper inesperado que Chris Rock se haga la burla de alguien, incluso si fue de Jade. Lo que sí escuché bastante de conservadores, de mi hermano mismo, que también publicó un podcast, o un episodio en su página, se los voy a dejar para que puedan escuchar también su perspectiva. Pero algunos dicen que su reacción fue demasiado exagerada y aparte que tampoco era un chiste demasiado ofensivo o obsceno como normalmente se habla en los Óscares o en otras premiaciones también. Entonces tampoco fue un súper insulto y de hecho Will Smith se rió, o sea, se estaba riendo antes de subir a golpearlo a Chris Rock. Se estaba riendo e incluso le estaba aplaudiendo. Entonces no fue un chiste tan grave como para decir, él está deshonrando a mi esposa o a mi familia o qué sé yo. Y de nuevo, todas estas personas que son celebridades, etcétera, están acostumbradas a que se hable de ellas, se digan mentiras, se los insulte, o sea, etcétera. Así que no es para tanto tampoco. Pero de nuevo, o sea, inicialmente yo dije, está bien que haya reaccionado de algún modo, más bien peor habría sido que no reaccione. Pero la realidad es que después viendo un poco más el contexto y todo eso, dije, realmente exageró la vida, o sea, se subió ese ratito y lo pegó al tipo. Si él hubiera sido un hombre maduro, más tranquilo, incluso yo diría, tal vez estaba un poco ebrio, no estoy segura de cuánto alcohol beben durante esas premiaciones. Me da la impresión de que tal vez estaba no sé, un poco ebrio, no sé, no estoy segura. Pero me pareció una reacción bastante exagerada viendo un poco el contexto y cómo justo después del chiste se sube y lo pega. Obviamente Will Smith posteriormente se disculpa, dice que no es bueno ser violento y todo eso, pero que el amor lo hizo actuar así, que por defender a su esposa y todo eso. Entonces, uno viendo esto, e incluso hay gente de izquierda que defendió la actitud de Will Smith diciendo que qué bien, o sea, que sí tiene razón, cómo van a insultar a su esposa, que si yo ha defendido su honor, etc. La realidad es que Will Smith y Jade no son para nada una familia que se podría tomar como un ejemplo a seguir en absoluto. Por lo que yo entiendo, Jade y Will Smith tienen un matrimonio que se llama como un matrimonio abierto, que significa que tanto Jade como Will Smith están de acuerdo en tener una relación abierta, es decir, que ellos pueden involucrarse emocionalmente o engañarse entre ellos cuanto quieran. O sea, esta es la relación de matrimonio que tienen ellos. Entonces me parece un poco raro que Will Smith, por un simple chiste sobre que su esposa tiene la cabeza rapada, se enoje tanto, pero al mismo tiempo esté abierto a que su esposa lo ande engañando a él y él andar engañando a su esposa. Entonces, bueno, creo que en ningún sentido podemos ver a Will Smith como un ejemplo a seguir para nada. Tal vez en otra circunstancia en el que se lo hubiera visto defender a su esposa así, o si realmente tuvieran un matrimonio que es ejemplar o algo, pero nada que ver. Así que bueno, eso, incluso escuché a varios conservadores, o sea, comentaristas políticos, etcétera, que también hablaron de este tema como fue tan escandaloso, que dicen, y yo estoy de acuerdo, en ningún momento tenemos por qué nosotros tomar a Will Smith o a los de Hollywood, a los actores, directores, etcétera, como un referente moral, porque no lo son en absoluto. Es más, están lejos de ser un referente moral para nosotros.
en general. Así que no se los debería tomar como un referente para nada. Lo que sí, obviamente, Dios ha hecho a los varones padres, esposos, los ha hecho proveedores, líderes y protectores. Así que en general me parece bien que un varón defienda a su esposa, que un varón defienda de su vida por su esposa o defienda a sus hijos también. Pero en este caso es una cosa bien hipócrita, bien tonta. Mi conclusión acerca de todo el conflicto, de todo el escándalo, etcétera, es que tal vez esto estaba planeado. He escuchado a varios comentaristas decir que puede ser que haya estado planeado porque, de nuevo, los Óscares han perdido tanta audiencia, tanta importancia, incluso en el ámbito artístico en los últimos años, que necesitaban algo para hacer que se visibilice más. Así que mi teoría es que fue planeado y es una tontera. Al final es una tontera porque no es importante, pero van a ver que van a estar leyendo historias y noticias acerca de esto por las siguientes 3 semanas probablemente. Hoy día mismo estaba buscando alguna información para ponerla justo en este podcast y actualizarme un poco antes de que publique este episodio. Y ya están con que ya han hablado con la familia de Will Smith, que ellos no están de acuerdo, que qué le pasa a Will Smith. Y que Will Smith ya se ha disculpado como 5 veces, ha publicado en Instagram una súper disculpa a Chris Rock y que le parece muy mal, etcétera, su actitud, bla, bla, bla. En los mismos premios se ha disculpado porque después de la bofeteada se ganó el premio a mejor actor, o digo, a esto del mejor documental, película documental, algo así. Se disculpó también, pero no van a parar. También se está hablando de ahora cuál va a ser la reacción de Jade Smith. No se sabe, parece que ya ha dicho algo al respecto. Bueno, la farándula. Van a estar hablando de esto semanas hasta más no poder, pero bueno, porque es algo súper escandaloso y quería dar algo de información al respecto y más o menos para pensar un poco acerca de eso y analizarlo, para ver realmente qué tan importante es o si es simplemente un show más, un escándalo inventado por Hollywood para ganar un poco de audiencia. Lo más probable es que sea eso. Así que bueno, ahí termina el tema. Y bueno, en conclusión, espero que todos, espero haberlos animado a leer algunos de los libros que yo personalmente tengo en mi lista de lectura de este año. Obviamente a veces es difícil leer tantos libros en un año. Yo tengo el objetivo de leer 2 libros por mes, pero honestamente no siempre se puede, es un cacho complicado, pero espero haberlos animado a poner algunos de estos libros en su lista. Si ustedes tienen algunos libros en sus listas de lectura para este año, también los pueden compartir conmigo. Siempre me interesa saber qué están leyendo, por qué lo están leyendo, qué están aprendiendo de lo que están leyendo. Y si quieren darme alguna recomendación de algún libro que no haya puesto hoy día aquí, pero que les parezca relevante que otras personas lean, lo pueden poner en los comentarios. Como ven, les he dado tanto libros de personas que son cristianas como libros de personas que no lo son, pero que son expertas en su área y que por la gracia de Dios tienen valores cristianos. Obviamente no todos, no todos al mismo nivel. Agustín Laje y Guadalupe Batallán, por ejemplo, son católicos, pero por la gracia de Dios comparten algunos valores cristianos con nosotros. Así que me parece importante leer lo que están publicando. Incluso si no fueran cristianos, yo pienso que a veces, como en el caso de Douglas Murray, si no me equivoco, él no es cristiano, incluso me parece que es un poco del lado liberal en algunos temas, pero aún así me parece importante leer lo que ellos están reportando porque son reportes. Ellos están hablando de lo que está pasando en el mundo. Y nosotros queremos saber lo que está pasando en el mundo para poder ser sal y luz para la sociedad. Y bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias por unirse a este episodio. Ya se me apagó la cámara como 2 veces porque ya no tiene batería, así que voy a intentar acabar súper rápido. Si bien ya no tengo casi nada para el resto de este episodio. Pero recuerden que tienen un 10% de descuento en Cusillo Style utilizando el código Una Voz Conservadora 2022. Y también recuerden que si ustedes quieren comprar algunos libros, puede ser que algunos de estos libros puedan encontrarlos en el futuro en la librería El Peregrino. Ustedes pueden ir a los links que les voy a dejar abajo para ver más o menos qué libros tiene la librería cristiana El Peregrino.
Pueden seguirnos por las plataformas en Facebook, Instagram, por YouTube también, así que les aconsejo suscribirse a este canal para que ustedes reciban notificaciones cada vez que voy a publicar un nuevo episodio. Por otro lado, si hay algunos episodios que nos borran, ustedes pueden encontrarlos en Google Podcast o en Spotify, porque normalmente los formatos en audio no me los borran, gracias a Dios. Y bueno, por otro lado, hay bastantes cosas que han estado pasando en estas semanas. Por un lado está lo de Will Smith, por otro lado está esto de la guerra en Ucrania, que probablemente voy a seguir hablando en algún episodio futuro. Está esto de la María Galindo, que está haciendo no sé qué enchastres, no sé qué escándalos en las calles, en las instituciones públicas. Mi hermano me dijo que debería hablar de eso, pero bueno, tengo tiempo limitado para preparar estos episodios y después para editarlos y publicarlos, así que no lo he hecho, no sé si lo voy a hacer en el futuro, pero por si acaso, si ustedes quieren saber más acerca de temas que son súper actuales de aquí de Bolivia, como esto de María Galindo, etcétera, también pueden checar este podcast que es de mi hermano Álvaro Huachaya, en el que recientemente he estado hablando de cosas que han estado pasando aquí, específicamente en Bolivia, y se ha hablado de bastantes más temas que son actuales. Así que bueno, eso, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por unirse a este. Mientras tanto, espero que ustedes lean, que ustedes piensen por ustedes mismos, analicen las cosas que están pasando y no se dejen llevar por lo que nos dicen los medios de comunicación, porque siempre nos andan mintiendo. Y eso, que la verdad nos haga libres.